esta empresa. La tercera, el deseo de recomendar su organización y sus productos a diferentes personas. La cuarta, la percepción de su producto con respecto a calidad. La quinta, la satisfacción general con el servicio de su organización. La sexta, lo accesible que su organización resulta para los clientes. Y la séptima, si la organización responde a los clientes que se han puesto en contacto con ella. Paso a paso de temas que deben tener en cuenta a la hora de elaborar un cuestionario. Primero, los dos niveles de elaboración del cuestionario. Está el nivel macro, basado en las preocupaciones estructurales del cuestionario, y el micro, que se concentra en cada pregunta individual, el texto y el mecanismo de respuesta. Segundo, estructura del cuestionario y su contenido. La estructura debe estar compuesta por 3 partes. La primera es la introducción, que explicará el porqué de la encuesta. La segunda consiste en el cuerpo principal, que es cubrir los respectivos temas de manera lógica y comprensible. La tercera es la conclusión, que recopila cualquier tipo de información que se necesite. Bueno, el tercer paso a seguir es tener un itinerario establecido con patrones de salto y ramificación. Es necesario guiar al cliente a través de un cuestionario haciendo preguntas irrelevantes para ellos y que no tengan demasiado que ver con la relación que tienen con su organización. Para ello, se suele utilizar instrumentos de ramificación. Conviene elaborar un mapa de secuencia o flujo del cuestionario por medio de un diagrama. Así, sabrá claramente cuáles son las condiciones de la ramificación para cada pregunta específica. Se puede tener en cuenta diferentes patrones de ramificación, que son los siguientes. Ramificación implícita, que hace referencia a preguntas de seguimiento. La ramificación explícita, que hace referencia a continuidad y salto. El cuarto paso a seguir son las instrucciones relativas al cuestionario. Todo cuestionario necesita instrucciones, ya sea para los entrevistadores que manejan la encuesta o para los clientes que intenten complementarlo por su cuenta. El paso 4 de la ISO 9000 empieza hablando de las instrucciones relativas al cuestionario. Contamos con 5 instrucciones básicas, que es la introducción a la propia entrevista, la descripción del desarrollo general, las instrucciones intermedias, las instrucciones relativas y las directivas claras para la devolución del cuestionario. Después sigue con algunas instrucciones. Por ejemplo, si la entrevista va a ser aplicada por el entrevistador, las instrucciones deben de ir entre paréntesis y mayúsculas. Pero si la entrevista no va a ser aplicada por el entrevistador, no se recomienda hacer esto, ya que puede desviar la atención del entrevistado. Después hablamos de qué tipo de información se está recopilando. Tenemos 4 tipos de información. Una son hechos, son fáciles de constatar y son respuestas cortas. La segunda son actitudes, requiere una evaluación por parte del cliente si le gusta o no algo. La tercera es de predicción de comportamiento. Este tipo de preguntas se basan en las posibilidades de comportamientos futuros. Se dicen preguntas de comportamiento, pero en realidad son de actitudes. Y el cuarto tema que se recopila es demográficas. Suministras información descriptiva sobre las organizaciones, ventas de productos o servicios. Después hablamos de el tipo de pregunta, que también contamos con 4. Preguntas de valoración, evaluación, preguntas de descripción, explicación. En este tipo de preguntas suelen incorporarse finales abiertos para que el cliente responda con sus propias palabras. Preguntas de asignación y preguntas de distribución. Mecanismos de respuesta. Una vez realizada la pregunta al cliente, habrá que hacerle saber cómo puede responder. Existen 3 maneras principales para responder a una pregunta. La primera, respuestas abiertas. El cliente responde libremente utilizando el número de palabras que quiera. Segundo, escala numérica o verbal de respuesta. Usted proporciona las respuestas, usted decide cuántas va a ofrecer y cuántas hay que tachar en caso de que sea numérica. Tercera, pregunta en la cual el cliente tiene que proporcionar algo. Tendrá que tomar precauciones para que el cliente pueda proporcionar una descripción.
puede o no proporcionar respuestas aceptables. Las respuestas abiertas tienen las siguientes virtudes: identificar los temas principales de la encuesta, determinar los términos más relevantes que utilizan los clientes a la hora de describir un tema en específico, definir el espectro valorativo con el que los clientes valoran el rendimiento del producto. Por otro lado, también cuentan con unas debilidades, las cuales son: no ofrecen dimensiones uniformes de respuesta, se obtienen datos difíciles de comparar en los análisis, requieren de mucho tiempo y esfuerzo para una correcta recopilación, codificación y tabulación, imponen un mayor trabajo de respuesta al cliente y pueden generar información poco apropiada o irrelevante. Dentro de las escalas de respuesta, las preguntas cerradas ofrecen las opciones de respuesta más importantes, llevando a la cuantificación que permite evaluar la popularidad o la prioridad de un determinado tema. Las escalas de respuesta son eficaces porque permiten controlar las dimensiones de la entrevista, incrementando el número de clientes que podrá entrevistar. Son fáciles de transmitir y como mucho necesitan un recuento frecuente. Las escalas pueden describirse como una manera práctica y eficaz para recopilar información de los clientes. Dentro de las respuestas numéricas se recomienda ofrecer una escala de 11 números, valorar o marcar únicamente los 2 números situados a cada extremo de la escala, calificar con un 0 totalmente insatisfecho o con un 10 totalmente satisfecho, ofrecer la posibilidad de no sabe, no responde. Para finalizar, si piensa incluir instrucciones en alguna pregunta específica, deberá mencionar los siguientes temas: ¿qué características del producto está siendo evaluada en la pregunta? ¿Qué construcción debe utilizar el cliente en su evaluación? ¿Cómo debe utilizar el cliente la escala de respuesta que le ha proporcionado? Exactamente cómo y dónde va a recopilar y notificar las respuestas. Lastimosamente, estas instrucciones se ponen en práctica después de que el cuestionario ha tenido errores o cuando han sucedido problemas con los clientes o las personas a las que se está entrevistando. Siguiente paso: asignación de códigos de respuesta. Para poder tabular los diferentes tipos de respuesta que haya obtenido de sus clientes, tendrá que asignar códigos de respuesta a lo que hayan contestado. Estos códigos corresponden a la información que tendrá que cargar en el ordenador y sobre ellos deberá realizar estadísticas descriptivas para poder resumir y transmitir sus conclusiones. Para la asignación de códigos existen 2 tipos de procedimientos: precodificación y postcodificación. Únicamente se pueden precodificar las preguntas cerradas porque son las únicas en las que es posible anticipar la respuesta de forma precisa. En el caso de preguntas abiertas, tendrá que esperar hasta que reciba el número suficiente de respuestas con las que poder elaborar una estructura de postcodificación. Precodificación del cuestionario. Como ya mencionamos anteriormente, los códigos lo único que hacen es ofrecer información nominal, clasificatoria. Téngalo en cuenta a la hora de entrar en la fase de análisis numérico. No lleve a cabo análisis estadísticos en códigos de respuesta de naturaleza nominal. A continuación, sin entrar en discusiones teóricas, debemos indicar únicamente que los códigos pueden adoptar 4 naturalezas diferentes. Primero, nominal. Las escalas nominales son la forma más básica de escala de respuesta. La información es realmente nominal. Los códigos de escala son únicamente clasificatorios, como por ejemplo las demarcaciones de equipo de fútbol, un portero, la defensa, centrocampista y delantero. Es así, la única tabulación posible será por medio de contadores de frecuencia. El modo es la única medida aplicable en tendencia central aplicable a las escalas nominales. Segundo, podemos ver la ordinal. Las escalas ordinales transmiten orden. En las escalas ordinales, el orden numérico de los códigos de respuesta transmite superioridad o preferencia. Las escalas pueden utilizarse para producir contadores de frecuencia. El modo y la media son las medidas más adecuadas de la tendencia central. Como tercera, encontramos las escalas de intervalo. Estas ofrecen a los clientes una escala ordenada de preferencia. Las escalas de intervalo abarcan los cálculos comunes de medio, mediana y modo. Los datos recopilados mediante escalas de intervalo se ajustan a la distribución normal. Este tipo de escala genera datos paramétricos.
Y como cuarto y último, encontramos el ratio. Estas escalas son el tipo de escala de respuesta más importante porque generan datos mediante un punto de cero de referencia. Son el soporte de los análisis estadísticos más robustos y además se aplican a los conceptos subjetivos medidos entre los clientes. Ahora, un dato curioso. Los datos de satisfacción que recopile serán en su mayoría nominales, ordinales y de intervalo. Ahora veremos la postcodificación de respuestas abiertas y para entender esto de la mejor manera veremos una secuencia para la creación de códigos de respuesta. Primero, para cada una de las preguntas de respuesta abierta que haya realizado, extraiga una determinada cantidad de cuestionarios. Para empezar, unos 25 puede ser una buena cifra. 2. Lea la respuesta que el cliente haya dado a la primera pregunta abierta. Por ejemplo, calidad del producto deficiente, amabilidad del personal que atiende al cliente. Tercero, elabore un código de respuesta para representar el significado de la respuesta. En este caso, 10 igual a calidad de producto deficiente. Cuarto, si el cliente aporta una segunda conclusión en la misma respuesta, tendrá que repetir los pasos anteriores. Quinto, si la primera conclusión que haya aportado el cliente aparece representada en uno de sus códigos, salte esa conclusión y vaya hasta la segunda o la tercera, si es que la hay, y compruebe si corresponden con alguno de los códigos existentes. Si no, establezca nuevos códigos. Sexto, haga lo mismo con los 25 cuestionarios que haya seleccionado. Antes de llegar al 25º cuestionario, la necesidad de establecer nuevos códigos será cada vez menos frecuente. Punto para tener en cuenta. Deberá conservar los listados de codificación de preguntas abiertas, porque pueden ser de utilidad para próximas encuestas. Veamos las normas para la codificación. A la hora de establecer códigos numéricos para introducir los datos se aconsejan ciertas prácticas. Primero, utilice únicamente sus archivos un número para cada uno de los lugares en los que va a situar los datos. También puede utilizar una letra. Si una pregunta provoca múltiples respuestas o conclusiones, establezca lugares antiguos para el número de respuestas que espera recibir. Segundo, para un análisis universal de los datos, utilice únicamente códigos numéricos. No todos los programas informáticos aceptarán códigos alfanuméricos. Evite utilizar símbolos especiales, como por ejemplo un arroba o un asterisco. Tercero, adopte normas uniformes para representar las condiciones de respuesta, como por ejemplo sin respuesta, no sabe o no es aplicable. Si una pregunta no ha sido contestada, introduzca el código sin respuesta. Cuarto, compruebe que los lugares en los que situará los datos son tan amplios que puedan abarcar la totalidad de los códigos que haya determinado. Bueno, la parte 9, el paso 9 de la ISO 9000 habla del pretest. Este pretest no viene de mal realizarlo, es un pretest del cuestionario, donde incluye un análisis previo a la introducción de datos y del sistema con el que se analizan. Los pretests deben llevarse a cabo con los siguientes parámetros: a un número reducido de clientes, menos de 25 si es un grupo muy grande. Si es un grupo menor a 25 personas, entonces el pretest se le realiza a menos de 5 personas. Este pretest se realiza sin que el cliente sepa que se le está realizando el pretest. Se le debe advertir a los participantes que vayan a formar parte del pretest que hagan una crítica del cuestionario desde la perspectiva del cliente, pidiéndole observaciones e informaciones sobre la entrevista. Una parte del pretest es para identificar si hubo algunas complicaciones con alguna pregunta en específico o algunos temas. Se utiliza para determinar la duración de la entrevista. Acortar las dimensiones del cuestionario. Estos son algunos de los objetivos con los que se realizaría este pretest. Después pasamos a un paso a paso de las respuestas para medir la satisfacción. Uno de los pasos es que la investigación que ha de realizarse entre los clientes debe llevarse a cabo de forma diferente a las encuestas de opiniones más generales. La investigación de marketing tradicional desmiente la identificación de los clientes específicos. Después tenemos que tener en cuenta que hay dos niveles de elaboración de cuestionarios, el micro y el macro. El nivel micro tiene que ver con los temas que se incluirán en la investigación, y el nivel macro es relativo a la redacción de las preguntas.